Bueno, el trabajo práctico de hoy es fotosíntesis. Recuerde que tienen lectura previa disponible en la página de la cátedra y también tienen las guías de estudio para que puedan ustedes organizarse a la hora de estudiar. Vamos con el tema de hoy. Vamos a ver una breve introducción. La fotosíntesis es la producción de una sustancia orgánica, o sea, un glúcido simple, en este caso representado por una exosa, a partir de moléculas inorgánicas simples como el dióxido de carbono, que se reduce, y el oxígeno, que se oxida. Esto va a dar por resultado la liberación de oxígeno. Utilizan la energía lumínica y en presencia de clorofila. Hay desprendimiento de oxígeno y parte de la energía se pierde en forma de calor y parte de energía se guarda en forma de ATP. Entonces, el dióxido de carbono y el agua, en presencia de luz y clorofila, generan materia orgánica con desprendimiento de oxígeno. Para esto, las hojas también tienen estomas, que son los poros por donde se permite el intercambio gaseoso. Estos estomas pueden abrir y pueden cerrarse. Y también participan los cloroplastos. Los cloroplastos son orgánulos subcelulares de color verde donde se produce la fotosíntesis. Y leyendo un poquito más en detalle, ahí ustedes tienen las partes de un cloroplasto, ¿sí? El estroma, los tilacoides, la clorofila, la grana. Básicamente el estroma es el fluido acuoso que rellena el cloroplasto, ¿sí? Es donde se produce en la fase oscura o el ciclo de Calvin de la fotosíntesis. Después tenemos las tilacoides, que son como vesículas apiladas, que es donde se producen las reacciones captadoras de la luz de fotosíntesis. O sea, es ahí en las membranas de las tilacoides donde está la clorofila. Esa clorofila es el pigmento que está, ahí dice, dentro del tilacoide y en él se produce la primera etapa de la fotosíntesis. La grana es el conjunto de tilacoides apilados. La fotosíntesis así va a tener dos fases, una fase luminosa y una fase oscura. La luz entonces llega a la clorofila y rompe las moléculas de agua liberando el oxígeno a la atmósfera y también genera ATP y NADPH, que es el poder reductor. ¿Sí? ATP y NADPH que va a generar en la etapa luminosa. En la fase oscura no necesita la luz, o sea, es independiente de la luz y se produce en el estroma. El dióxido de carbono se junta con el oxígeno y con los ATP y el NADPH forman la exosa, ¿sí? Que es la materia orgánica. ¿Por qué es importante la fotosíntesis? La síntesis de materia orgánica a partir de materia inorgánica se realiza fundamentalmente mediante la fotosíntesis. Luego, esa materia orgánica va a ir pasando de los seres vivos de unos a otros mediante las cadenas tróficas para ser transformada en materia propia por los diferentes seres vivos. Como dijimos, la fotosíntesis va a generar esta materia orgánica y va a pasar por los diferentes niveles de la cadena trófica. Es por eso fundamental, porque aún el consumidor terciario depende de que los consumidores primarios se alimenten de lo producido por los vegetales, que son los productores por excelencia. También produce la transformación de la energía luminosa en energía química necesaria y utilizada para los seres vivos. ¿Sí? Como vimos recién,
en presencia de luz y de clorofila, pueden convertir el dióxido de carbono y el agua en azúcares y oxígeno. Entonces, esa energía luminosa que está en el Sol se convierte en una energía química que va a ser utilizada por los seres vivos. La fotosíntesis libera el oxígeno que va a ser utilizado en la respiración aerobia como oxidante. La fotosíntesis también fue causante del cambio que se produjo en la atmósfera primitiva, que era anaerobia y reductora. Hace aproximadamente 3.500 millones de años, como ustedes ven, en una tercera etapa aparecen las bacterias y algas que son capaces de realizar la fotosíntesis y de producir oxígeno. Esto fue lo que cambió y produjo el cambio en la atmósfera primitiva. De la fotosíntesis se desprende también la energía almacenada en combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural. El carbón es una roca sedimentada de origen orgánico que se forma a partir de restos vegetales que son transformados por efectos de acción microbiana, de la presión y del calor. Ahí yo les puse unos ejemplos para que vean cómo con el tiempo lo que era una zona pantanosa de hace unos 290 o 360 millones de años dio origen al carbón actual. El equilibrio necesario entre autótrofos y heterótrofos no sería posible sin la fotosíntesis. Nosotros tenemos autótrofos y heterótrofos. Entonces, los heterótrofos se alimentan de los autótrofos. Si estos autótrofos no pueden producir o no producen sus propios alimentos mediante la fotosíntesis, no podrían mantenerse ese equilibrio que hay entre autótrofos y heterótrofos. Estos no son todos los motivos por los cuales la fotosíntesis es importante, solo son algunos para que vean realmente la importancia biológica que tiene la fotosíntesis como tal. ¿Se puede medir la actividad fotosintética? ¿Se acuerdan que estamos viendo que el dióxido de carbono se une al agua para generar materia orgánica y oxígeno en presencia de luz y clorofila? Yo podría medir la actividad fotosintética midiendo el consumo de dióxido de carbono o el dióxido de carbono absorbido. Eso se puede hacer mediante absorción infrarroja, cambio de la conductividad calórica, conductividad eléctrica, titulación y cambio de pH. También puedo medir el oxígeno liberado. Puedo medir la modificación de la presión de oxígeno, la solubilidad diferencial del dióxido de carbono y el oxígeno. Con esto puedo medir el oxígeno liberado. Y además puedo medir la ganancia o la modificación del peso seco de la planta. Y así estaría midiendo la producción de materia orgánica. ¿Qué factores afectan la fotosíntesis? Bueno, tenemos factores externos, vamos a ver algunos de ellos. La temperatura, por ejemplo, afectan, sabemos, directamente la actividad enzimática, pero temperaturas altas, particularmente, además producen la degradación de proteínas de manera irreversible y también provocan el cierre estomático y finalmente la disminución del dióxido de carbono. Entonces, un aumento excesivo de la temperatura produce una disminución de la fotosíntesis. Las temperaturas bajas también afectan la actividad enzimática. Y por otro lado hay una pérdida de hidratación. ¿Sí? El agua se pone más viscosa a medida que desciende la temperatura y hay menor liberación de protones y donación de electrones. Entonces también afecta la apertura de estomas y la selectividad de las membranas. La luz, como vimos, proporciona la energía necesaria para realizar la fotosíntesis. ¿Qué es importante, la intensidad o la calidad? La intensidad
se refiere a la intensidad del flujo fotónico fotosintético o radiación fotosintéticamente activa, que también se le conoce como PAR, ¿sí? Que corresponde al flujo de fotones. O sea, es la cantidad de luz fotosintéticamente activa. O sea, la cantidad, finalmente, es la cantidad de luz que sirve para hacer fotosíntesis. Por eso se dice fotosintéticamente activa. Y en cuanto a la calidad, se refiere a la longitud de onda con la que esa luz llega. Esta longitud de onda tiene que ser entre 400 y 700 nanómetros. El dióxido de carbono, ustedes saben que se encuentra en la atmósfera en niveles muy bajos. Entonces, ¿cómo va a afectar esto a la fotosíntesis? Bueno, la planta va a depender de la difusión del dióxido de carbono desde la atmósfera hasta los cloroplastos, que es donde se fijarán, como veíamos hace un rato. Entonces, en un ambiente donde la concentración de dióxido de carbono va en aumento, la rubisco se satura de dióxido de carbono y por lo tanto no hay fotorrespiración, lo cual es beneficioso. Por otra parte, el oxígeno afecta en numerosos procesos a las plantas, pero en particular a la fotosíntesis. Una alta concentración va a inhibir a la rubisco y va a estimular a la fotorrespiración. También un exceso de oxígeno inhibe algunas enzimas del ciclo de Calvin. Y el agua es fundamental para todo el aparato fotosintético porque tiene que estar adecuadamente hidratado. Y un déficit de humedad también provoca el cierre de estomas. Esto produce también un aumento de la temperatura interna y por lo tanto no va a ingresar dióxido de carbono. Además, hay factores internos. Estos factores internos son la capacidad fotosintética de la hoja, que tiene que ver si son heliófitas, en este caso, no alcanzan la saturación de sus complejos antena hasta que tengan unas intensidades elevadas de luz. Entonces puede haber mucha luz, pero no alcanzan a saturarse. Y si son umbrófitas, tienen una elevada eficiencia con poca luz. Esto en cuanto a la capacidad fotosintética de la hoja, que va a depender de la especie, ¿no? Si son heliófitas o si son umbrófitas. En cuanto a la superficie foliar, obviamente está relacionado directamente con la capacidad fotosintética. Porque mientras más grande o mayor es el área foliar que tiene una hoja, mayor será la cantidad de fotosíntesis que puede realizar. ¿Se acuerdan que vimos esto cuando estuvimos hablando de crecimiento y hablamos de área foliar? Otro factor es la demanda de fotoasimilados, que hay lugares donde la actividad fotosintética es mayor y envía sacarosa a otros sitios donde donde tiene una mayor demanda, que coincide con que son zonas de activo crecimiento en la planta. Otro factor importante es la edad de la hoja. Las hojas con mayor actividad fotosintética son las hojas adultas con clorofila activa y madura. Las hojas más jóvenes todavía tienen cloroplastos inmaduros y en estos proplastos lo que se va formando no son completamente funcionales. Entonces hay una baja tasa fotosintética. En cambio, las más adultas, que ya van ceneciendo, los tilacoides empiezan a pasar por un proceso de degradación. Entonces también tienen baja tasa fotosintética. Entonces, baja tasa fotosintética tienen cuando son muy jóvenes y cuando están ceneciendo, ¿sí? Pero cuando son adultas tienen clorofila activa y madura, tienen una elevada tasa fotosintética. Además, hay otros factores que intervienen directa o indirectamente. La idea con ver estos factores es que ustedes puedan ver que hay un montón de factores y que no es un solo factor el que regula la fotosíntesis. La
la velocidad o la intensidad de la fotosíntesis es regulada por todos los factores que intervienen. Tenemos factores externos, factores internos, y como resultado vamos a tener una tasa, una velocidad o una intensidad de la fotosíntesis. Pero el efecto de los factores no es ejercido de manera independiente, sino que existe relación entre ellos. Esto es expresado por Blackman, quien postuló el principio que dice: todo proceso regulado por más de un factor, como es este proceso de la fotosíntesis, la tasa o intensidad del mismo va a estar limitada por solo uno de entre todos los factores que pueden actuar al mismo tiempo. O sea, de todos los factores que vimos que pueden actuar al mismo tiempo, va a estar limitada por uno solo, ¿sí? Siendo proporcional a la cantidad de ese factor. Pero cesa la proporcionalidad cuando otro factor se hace limitante. Es cierto que puede parecer un trabalenguas cuando uno lo escucha o lo lee por primera vez, pero veamos en detalle lo que plantea Blackman. Muchas veces se utiliza la analogía de que un proceso o de que la intensidad de un proceso es como un barril y cada una de sus tablas es un factor que afecta o regula a ese proceso. Ahí yo les puse algunos factores como son el oxígeno, la luz, la temperatura y el dióxido de carbono. La intensidad del proceso la podemos pensar como cuánto se puede cargar el barril. Mientras más se carga, mayor es la intensidad. Esa intensidad, dijimos que puede ser cuánto se puede cargar el barril, va a estar de cierta manera regulada por todos los factores. O sea, yo necesito de todos los factores para que pueda haber agua en el barril. Ahora, todos los factores van a afectar, ¿sí?, la intensidad, cuánto carga el barril. De todos esos factores, solo uno es limitante. Esto es lo que dice Blackman, ¿sí? De todos los factores que pueden afectar al mismo tiempo, solo uno es limitante. Y la intensidad del proceso, o la velocidad del proceso, o la tasa, va a ser proporcional a este factor limitante. Hasta ahí estamos. Pero Blackman no se queda solamente con eso, sino que dice: si en algún momento puede suceder que otro factor sea limitante, tenemos un nuevo factor limitante, vamos a tener que la intensidad va a ser proporcional a este nuevo factor limitante y ya no va a ser más proporcional al factor limitante anterior, ¿sí? Entonces tenemos una intensidad que va a ser proporcional al nuevo factor limitante. En este caso, si nosotros teníamos la luz, que era nuestro factor limitante, llega un momento en que la luz deja de ser el factor limitante y ahora va a ser el dióxido de carbono. Se ve ahí como la tablita ahora de la luz es más alta y quedó más baja la del dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono es el nuevo factor limitante. Esta es una gráfica de cómo se ve al graficar intensidad fotosintética versus un factor, y en este caso es concentración de dióxido de carbono. Fíjense que a bajas concentraciones de dióxido de carbono, a medida que yo aumento, ¿sí?, lo que sucede es que aumenta la intensidad fotosintética hasta llegar a un valor máximo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que por más que yo aumente la cantidad de dióxido de carbono, la intensidad fotosintética no aumenta. Entonces, al principio se ve que el dióxido de carbono era el factor limitante porque a medida que yo aumentaba la intensidad fotosintética. O sea, que la intensidad fotosintética era proporcional al dióxido de carbono. Ahora que yo sigo aumentando, ¿sí?, a valores altos de dióxido de carbono, no hay un aumento de la
de la intensidad fotosintética. Entonces quiere decir que ya no es más proporcional y ahora es proporcional a otro factor. Ahora, ¿qué sucede si yo aumento la luz? Aumento la intensidad de luz. Fíjense que al aumentar la intensidad de luz, aumenta la intensidad fotosintética. Entonces, podría concluir que a concentraciones bajas de dióxido de carbono, yo tengo que el dióxido de carbono es el factor limitante. Pero llega un punto en que deja de ser el factor limitante y la intensidad de luz es la que se convierte en el factor limitante. ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo práctico que vamos a hacer hoy? Primero, estudiar la influencia de los dos factores, intensidad y concentración de dióxido de carbono, sobre la intensidad de la fotosíntesis y observar el cumplimiento de la ley del principio de Blackman. ¿Cómo vamos a medir la intensidad fotosintética? Vamos a utilizar ramas de elodea. La elodea es una planta acuática que tiene la particularidad de tener el tallo ahuecado. Entonces, al realizar la fotosíntesis, el oxígeno sale por este lugar y nosotros podemos verlo y podemos contabilizarlo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a medir indirectamente el volumen de oxígeno. Vamos a hacer burbujear esta rama de elodea sobre una columna de agua dentro de una pipeta, y a medida que aumente el volumen de oxígeno va descendiendo la columna de agua. Entonces nosotros, teniendo volumen inicial y final, podemos saber cuánto oxígeno se generó. Para esto vamos a tomar los valores a los 20 minutos. Entonces vamos a medir la cantidad de oxígeno generado en 20 minutos. Vamos a trabajar con un dispositivo como el de la figura, donde tienen un frasco, donde van a tener la rama de elodea, un termómetro, agua, van a tener la pipeta y lo van a armar de la siguiente manera. Ustedes tienen la explicación en el trabajo práctico, tienen el frasco de vidrio, ahí tienen la pipeta y el tubo de goma con una pinza. Lo que van a hacer es llenar casi hasta el borde el frasco de vidrio con agua de la canilla. En el extremo agudo de la pipeta, es decir, bien en la partecita de abajo, tienen que colocar un tubo de goma, perdón, en la partecita de arriba sería, van a colocar el tubo de goma, más o menos de 4 a 6 centímetros de largo, y una pinza que cierre hermético, de manera que la columna de agua que va a estar en la pipeta no se caiga. Se afloja la pinza y se pipetea un poco de agua hasta llenar aproximadamente 3/4 parte de la pipeta. Se cierra la pinza con el tubo de goma y así va a quedar la columna de agua. Ahora se coloca la pipeta en el soporte, ¿sí?, de forma tal que va a quedar introducido el extremo del tubo, la parte de abajo va a quedar introducida en el frasco de vidrio que contiene el agua. La elodea, entonces vamos a agarrar una ramita sana, vamos a cortar una partecita más o menos de 1 centímetro y la vamos a introducir en el extremo de la pipeta. Todo esto hay que realizarlo dentro del agua de manera que no queden burbujas dentro de la pipeta que después se confunda con el oxígeno generado. Entonces, ¿cómo vamos a medir la influencia de la intensidad lumínica y la concentración de anhídrido carbónico en la intensidad de la fotosíntesis? Vamos a estar midiendo dos factores. Por un lado la intensidad lumínica y por otro lado la concentración de anhídrido carbónico. ¿Cómo afectan estos dos factores a la intensidad de la fotosíntesis? Vamos a trabajar con la ramita de elodea y van a ser sometidas a diferentes intensidades de iluminación, utilizando una lámpara incandescente de 200 watts. Y los tratamientos van a ser, primero vamos a colocar los frascos
a una distancia de 2 metros de la fuente de iluminación. Luego a 0,5 metros y finalmente a 0,125 metros. O sea, vamos a tomar 3 distancias. Vamos a ir acercando primero 2 metros, después medio metro y después 0,125 metros. De manera que la intensidad, mientras más nos acercamos, mayor es la intensidad. El primer experimento se va a realizar con agua de la canilla sometida al vacío. Si no tienen un equipo de vacío, lo que pueden hacer es, se puede hervir el agua, que burbujee un rato de forma que no quede dióxido disuelto en ella, y luego lo ponen en una botella y lo cierran inmediatamente hasta realizar el experimento. Un segundo experimento se va a hacer con agua de la canilla sin ningún tratamiento, y un tercer experimento se va a realizar con agua de la canilla enriquecida con dióxido de carbono. ¿Cómo se va a enriquecer con dióxido de carbono? Van a agregar una cucharadita de ácido bicarbonato de potasio, bicarbonato de sodio, y así va a quedar rico en dióxido de carbono. ¿Sí? Va a estar enriquecida en dióxido de carbono. Luego de esto se va a calcular la intensidad relativa de la iluminación tomando como distancia 0,125 igual a 1. Todos estos resultados se van a volcar en un cuadro y vamos a hacer los gráficos para ver si podemos ver cuál es el factor limitante, como veíamos hoy con Blackman. Acá están los de cómo quedarían los tres frascos que vamos a tener. Va a ser un frasco con poco dióxido de carbono, que es el agua hervida o sometida al vacío, uno con dióxido de carbono normal y uno con mucho dióxido de carbono. De esta manera estos tres frascos van a tener, primero a 2 metros de ellos van a tener los focos incandescentes, luego a 0,5 y luego a 0,125. Entonces en función a eso, vamos a completar los datos en el cuadro. Con los datos de este cuadro vamos a realizar el análisis de los resultados y vamos a realizar la gráfica para ver realmente si podemos encontrar o no un factor limitante y cómo afectan estos dos factores, cómo afectan juntos a la intensidad fotosintética. Bueno, vamos a ver los resultados. En esta tabla que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos pueden ver los resultados. Fíjense, cuando trabajamos con agua con baja concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Fíjense cómo fue variando la cantidad de mililitros de oxígeno cada 20 minutos. Cuando la distancia de la fuente de luz fue 2 metros, en realidad estamos hablando de una intensidad de luz bastante baja, tenemos que se generaron 0 mililitros de oxígeno cada 20 minutos. ¿Sí? Después para el próximo, que fue la distancia de 0,5, vemos que la cantidad de oxígeno fue de 0,01 mililitro. Y cuando la distancia de fuente de luz fue de 0,125 metros, es decir, que estuvo muy cerca de la fuente de luz, para agua con baja concentración de dióxido de carbono, tuvimos una cantidad de 0,02 mililitros de oxígeno cada 22 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras a mayor intensidad de luz, fíjense que mientras más cerca está de la fuente de luz, tenemos más intensidad de luz. Entonces, cuando la intensidad de luz es alta, nosotros tenemos una elevada cantidad de oxígeno que se desprende cada 20 minutos. Luego tienen los resultados para agua con cantidad de dióxido de carbono normal y el agua con concentración de dióxido de carbono alto. Antes de seguir vamos a ver un poquito cuándo un factor es
proporcional. Si tenemos un factor que es, por ejemplo, la intensidad de luz y una variable dependiente como es la intensidad fotosintética, decimos que la intensidad fotosintética depende de la intensidad de la luz. Y ahora, si la intensidad de la luz aumenta, ¿qué sucede con la intensidad fotosintética? Vamos a ver que aumenta. Entonces, si la intensidad de la luz aumenta y la intensidad fotosintética aumentan en una cantidad proporcional, estamos diciendo que la intensidad fotosintética es proporcional a la intensidad de la luz. ¿Está bien? Quiere decir que si aumenta la luz en un factor determinado, la intensidad fotosintética también aumenta en una cantidad determinada. Ahora bien, si tenemos los dos mismos factores, intensidad de la luz y tenemos intensidad fotosintética, ¿qué sucede si aumenta la intensidad de la luz, pero la intensidad fotosintética permanece igual? Yo aumento la intensidad de la luz, aumento, y la intensidad fotosintética se mantiene estable o se mantiene igual. ¿Qué quiere decir eso en cuanto a proporcionalidad? Quiere decir que la intensidad fotosintética no es proporcional a la intensidad de la luz. ¿Se entiende? Ya sé que esto es un concepto básico, pero quería que quede bien claro para ver cómo vamos a analizar la gráfica que viene a continuación. Si graficamos en un gráfico de ejes coordenados, vamos a tener un factor en el eje de las X y en el eje de las Y, o que es la variable dependiente, vamos a tener la intensidad del proceso. Entonces el factor, nosotros vamos a graficar intensidad de la luz, y en la intensidad del proceso vamos a poner la intensidad fotosintética. Ahora dijimos, ¿qué sucede si aumenta la intensidad de la luz? ¿Qué sucede con la intensidad fotosintética? Aumenta. Entonces la gráfica debería seguir más o menos esa dirección. Si nosotros graficamos los resultados, vamos a tener una gráfica parecida a la que ustedes ven ahí en pantalla. En este caso es para baja concentración de dióxido de carbono. Van a ver que entonces al principio, al aumentar la intensidad de la luz, aumenta la intensidad fotosintética. Y a medida que aumentamos la intensidad de la luz, ¿qué pasa si yo aumento más la intensidad de la luz? Se hace asintótica, ¿sí? O sea, llega a un valor y se mantiene en ese valor. Entonces, ¿esto qué quiere decir si hablamos de proporcionalidad? Decimos que al principio la intensidad fotosintética es proporcional a la intensidad de la luz, porque si yo aumento la intensidad de la luz, aumenta la intensidad fotosintética. A partir de cierto valor, por más que yo aumente la intensidad de la luz, la intensidad fotosintética no aumenta más. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese punto la intensidad fotosintética deja de depender de la intensidad de la luz. O sea, la intensidad de la luz deja de ser ese factor que era proporcional, o sea, el factor de proporcionalidad. Ahora, si nosotros pensamos en lo que decía Blackman, es que la intensidad de un proceso no está gobernada por todos los factores, sino que la intensidad de un proceso está principalmente gobernada por un factor, y la intensidad del proceso es proporcional a ese factor. Llega el momento en que ese factor deja de ser proporcional y otro factor se convierte en proporcional. Entonces eso es básicamente lo que dice Blackman. Entonces acá vemos o no que se cumple Blackman. Yo tengo que al principio tengo un factor, en este caso es intensidad de la luz, y el proceso, que es intensidad fotosintética, depende o es proporcional a la intensidad de la luz. Pero llega un punto en que la intensidad de la luz deja de ser ese factor de proporcionalidad
y pasa a ser otro factor. ¿Se entiende? Si yo grafico la concentración de dióxido de carbono normal, voy a obtener lo siguiente. Lo mismo, solo que voy a tener una intensidad fotosintética mayor, ¿sí? Y si grafico un alto contenido de dióxido de carbono, voy a tener una curva como la siguiente. Esa parte asintótica ustedes no la ven en el experimento porque deberían aumentar muchísimo más la intensidad para poder ver cuando se hace asintótica. Ustedes llegarían a ver la parte de la recta. Entonces les daría a pensar que ustedes pueden aumentar indefinidamente la intensidad de la luz y se aumenta indefinidamente la intensidad fotosintética, pero no es así. Bueno, con esto estaríamos terminando el trabajo práctico del día de hoy. Por cualquier cosa, nosotros vamos a estar conectados durante toda la clase para que puedan realizar las consultas que ustedes crean que sean necesarias.